Alemania había salido de la Gran Guerra con la garganta apretada por un papel. El Tratado de Versalles no solo le recortaba el territorio y la dignidad, le amputaba el músculo militar. El ejército quedaba reducido a una cifra simbólica, sin artillería pesada, sin aviación, con una comisión aliada vigilando que la derrota no se convirtiera en revancha. Sobre el papel era un país desarmado. En realidad era un país que empezó a aprender a mentir con método. La reconstrucción no comenzó con desfiles ni con discursos, empezó con oficinas. No ministerios de guerra, sino dependencias civiles que sonaban a ingeniería, a obras, a reconstrucción. La clave no era fabricar un ejército nuevo a la vista del mundo, sino conservar el conocimiento, el personal, los planos, la capacidad de volver a producir. Se creó una red que funcionaba como un segundo sistema nervioso, discreto, compartimentado, lleno de eufemismos. Lo militar se escribía como técnico. La artillería se escondía detrás de nombres ambiguos. Los registros se llenaban de palabras grises para que nadie pudiera señalar una violación directa. Las fábricas también aprendieron a disfrazarse. Donde antes se producían cañones, de pronto se fabricaban bienes civiles. No porque el país hubiera renunciado al acero y a la pólvora, sino porque había entendido que la inspección aliada miraba etiquetas, no intenciones. La producción podía dividirse en piezas sueltas. Una planta hacía componentes, otra ensamblaba, otra almacenaba lejos de rutas obvias. Así, si aparecía un inspector, cada lugar podía alegar ignorancia del destino final. La responsabilidad se fragmentaba para que el rastro se perdiera. El entrenamiento siguió la misma lógica. El uniforme desaparecía, pero el aprendizaje se mantenía. Academias técnicas, cursos industriales, clubes juveniles, espacios que parecían inocentes y que, sin embargo, servían para sostener una cultura de formación militar. Oficiales retirados enseñaban mecánica, comunicaciones, navegación, química aplicada. A simple vista eran técnicos. En la práctica eran una reserva de cuadros para el día en que la máscara se cayera. Y mientras todo eso ocurría dentro, hacia afuera Alemania necesitaba oxígeno diplomático. Ahí entra el segundo carril del plan, la erosión lenta del control internacional. La vigilancia aliada no se desmontaba con un portazo, se debilitaba con paciencia, con acuerdos, con gestos medidos. La estrategia era clara, no romper el tratado de golpe, sino convertirlo en una estructura cada vez más flexible. En esa etapa, la política exterior fue utilizada como herramienta de desarme, pero al revés. No para reducir capacidades, sino para despejar obstáculos. El método consistía en proyectar cooperación, evitar provocaciones abiertas y, al mismo tiempo, empujar cada negociación hacia una relajación de controles. Con el miedo al bolchevismo creciendo en el horizonte europeo, Alemania empezaba a ser vista, por algunos, como un contrapeso útil. Ese cambio de percepción abría puertas. En ese contexto, los controles fueron aflojando. La comisión de control redujo presencia y la maquinaria de vigilancia se fue desactivando paso a paso. Locarno marcó un punto simbólico. Alemania aceptaba reconocer fronteras occidentales y conseguía a cambio un retorno al escenario internacional, una invitación a integrarse a la sociedad de naciones. Era una jugada doble. Por fuera, conciliación; por dentro, plataforma. Porque entrar en esos foros no era solo volver al mundo, era poder discutir cláusulas, pedir revisiones, erosionar límites. La reintegración en la sociedad de naciones fue presentada como un hito de paz. Internamente funcionaba como un escalón. Desde esa posición se presionaba para modificar restricciones con lenguaje legal, con argumentos de equidad, con el tono exacto para no alarmar. No se buscaba una confrontación directa, se buscaba desgaste. Y el desgaste funcionaba porque enfrente había cansancio, crisis económicas, miedo a otra guerra y una mezcla de incredulidad y pasividad. A comienzos de los años 30, mientras Occidente miraba con inercia, el rearme clandestino ya era más que un rumor, era una estructura. Se consolidó con presupuestos paralelos, con financiación camuflada en partidas civiles, con asociaciones deportivas usadas como tapadera para entrenamiento paramilitar. La frontera entre lo civil y lo militar se volvió deliberadamente difusa, como si el país entero fuera una sala de espera donde nadie decía en voz alta lo que todos preparaban. Cuando ese periodo llegó a su umbral, Alemania no era todavía una superpotencia visible, era algo más inquietante, una potencia en incubación, con infraestructura latente,
con personal listo, con industria adaptable y con el control internacional debilitado por su propia fatiga. El secreto no era una sola fábrica escondida, era un sistema entero diseñado para sobrevivir al papel. Y entonces, el 30 de enero de 1933, el país que había aprendido a ocultarse recibió a un hombre que no quería ocultar nada para siempre. Hitler llega al poder y necesita resultados. Hitler asumió el poder en un país deteriorado, deuda impagable, ejército desarmado, prestigio roto. La Alemania que después sería capaz de sostener una guerra contra varias potencias a la vez, en ese momento ni siquiera parecía candidata a intentarlo. Había un dato que lo mostraba con crudeza. La industrialización visible estaba por debajo de la imagen que el mundo asociaría con el país años más tarde. Incluso la posesión de automóviles era baja comparada con otros países. Pero el nuevo régimen necesitaba algo inmediato: legitimidad. No bastaban los gritos ni las banderas. Hacía falta que la gente sintiera que el Estado funcionaba, que había trabajo, orden, futuro. Y en esa primera etapa, la economía no la dirigió un fanático con uniforme. La dirigió un técnico con reputación de disciplina fiscal y respeto por la propiedad privada. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank y figura clave del engranaje inicial. Schacht no era en su perfil el tipo de hombre que uno imagina diseñando una economía para una guerra total. Su papel, al principio, fue más pragmático: estabilizar, impulsar obras públicas, garantizar empleo, sostener mercados. Era la vitrina necesaria para un régimen que todavía estaba consolidando tentáculos y necesitaba ganarse apoyo social sin mostrar de entrada el verdadero destino del proyecto. La inversión se volcó en infraestructura y trabajo, carreteras, proyectos públicos, movimiento económico que se viera y se tocara. En esa etapa temprana, el gasto militar existía, pero no era todavía el corazón del presupuesto. Se gastaron más de 2.000 millones de marcos en carreteras, mientras que alrededor de 600 fueron a parar al sector militar. Ese equilibrio, sin embargo, era temporal, porque el régimen no estaba construyendo prosperidad como objetivo final, sino capacidad de mando. Lo que necesitaba Hitler no era una economía sana en términos clásicos, necesitaba una economía obediente. Y a medida que el partido consolidaba poder, una palabra empezó a pesar más que las demás: la economía centrada en la defensa, la idea de que todo debía girar alrededor de garantizar ambiciones militares. En ese punto, el periodo de la vitrina empezaba a terminar. Los años anteriores habían servido para dos cosas simultáneas: hacia adentro, calmar y convencer; hacia afuera, aprovechar la lentitud internacional heredada del periodo de Versalles. Porque cuando Hitler llega, el engranaje no nace de cero. Ya había una infraestructura de rearme indirecto, una experiencia acumulada y un método de camuflaje que el nuevo poder podía acelerar. Y Hitler entendió algo esencial: un Estado puede prometer futuro, pero una dictadura necesita demostrar fuerza. La fuerza, en su lógica, era una preparación constante. Por eso, cuando el control interno ya era mayor y la política podía imponerse sin tantas mediaciones, el rumbo económico cambió con brusquedad. A partir de 1936, el partido ya había extendido tentáculos, el poder era mayor y Hitler podía hacer lo que pocos años antes no podía ni imaginar. Ese año no fue un simple cambio de ministro, fue el final de una fase y el inicio de otra. Schacht, con su perfil tecnocrático, tenía límites. Se oponía a un desarrollo armamentístico descontrolado. Su etapa funcionó como una rampa: construir apoyo, dar estabilidad aparente, organizar el terreno. Pero el proyecto que venía después exigía algo distinto: no equilibrio, sino prioridad absoluta. Engañar para sobrevivir, el rearme en la sombra y la ruptura calculada. Cuando Alemania firmó el Tratado de Versalles en 1919, el desarme quedó escrito con precisión quirúrgica. Un ejército reducido, sin artillería pesada, sin aviación militar, bajo vigilancia aliada. En el papel, la amenaza alemana debía apagarse para siempre. En la práctica, el Estado Mayor tomó una decisión distinta: no discutir el tratado a los gritos, sino vaciarlo por dentro. No se trataba de romperlo de frente, sino de aprender a vivir dentro de sus palabras, usando cada ambigüedad como escondite. El primer truco fue lingüístico. Donde antes se decía artillería,
empezó a aparecer equipamiento técnico especial. Donde se hablaba de simulacros, se firmaban ejercicios industriales. El vocabulario civil no era un detalle, era un blindaje. En ese mismo espíritu nacieron oficinas y organismos con nombres anodinos, supuestamente dedicados a reconstrucción, ingeniería, infraestructura o investigación. Por fuera, Alemania se recomponía. Por dentro, esos canales sostenían experimentos armamentísticos, almacenaban componentes y mantenían vivo el músculo técnico que una guerra futura iba a necesitar. La industria fue el segundo refugio. Algunas plantas se reconvirtieron a bienes civiles sin mover a los ingenieros ni apagar las máquinas clave. La lógica era simple. Si los inspectores buscaban cañones, se les mostraban arados; si preguntaban por municiones, se exhibían piezas metálicas sin destino declarado. En los depósitos, sin embargo, quedaban planos, matrices, herramientas y procedimientos listos para reactivarse. Se crearon además dos categorías de instalaciones: las visibles, diseñadas para inspecciones, y las encubiertas, camufladas como talleres de reparación, almacenes de repuestos o centros de capacitación. La producción se fragmentaba para que nadie pudiera señalar un foco militar. Una fábrica hacía piezas sueltas, otra ensamblaba, otra almacenaba en depósitos alejados. En caso de visita extranjera, cada planta podía alegar ignorancia sobre el uso final. La logística también aprendió a mentir. Bajo el pretexto de mantener operativo el sistema ferroviario, se reservaban movimientos especiales de carga técnica. Vagones cerrados viajaban hacia depósitos discretos, gestionados por unidades civiles del Ministerio de Obras. La documentación acompañaba ese teatro. Códigos alternativos para contabilizar material, rutas distintas en mapas internos, registros redactados para que una auditoría solo encontrara normalidad. Un cañón podía ser instrumento de presión de precisión, un depósito de munición, almacén de elementos compactados. El secreto no dependía de paredes gruesas, sino de una contabilidad capaz de negar su propio significado. La formación de personal siguió la misma coreografía. Oficiales retirados dirigían cursos sobre mecánica, química de explosivos o navegación aérea. Los alumnos no llevaban uniforme, eran técnicos, pero el contenido incluía balística aplicada, comunicaciones codificadas, despliegues rápidos. La aviación, oficialmente prohibida, se sostuvo con una puerta lateral, el vuelo recreativo y los planeadores. Se entrenaba el cuerpo y el instinto sin declarar una fuerza aérea. Antiguos pilotos militares enseñaban maniobras con el mismo cuidado con que un cirujano usa instrumentos bajo una luz tenue. Todo debía parecer otra cosa. A esa clandestinidad se le sumaron redes sociales y políticas. Asociaciones patrióticas, sociedades de veteranos y consorcios industriales operaron como intermediarios. Financiaban, movían piezas, reclutaban cuadros jóvenes. No era exactamente un ejército paralelo, sino una prolongación camuflada del anterior. Un sistema de continuidad sin bandera. Y cuando el control externo apretaba, Alemania respondía con un método aún más fino: sacar la tecnología del país. Vínculos con empresas de Suecia, Suiza o Países Bajos permitían enviar planos, patentes y prototipos fuera del alcance de inspecciones. Así, cuando llegara el momento, no habría que inventar desde cero. La innovación quedaría archivada, a resguardo. En ese escenario apareció una segunda vía de rearme, menos industrial y más diplomática: Gustav Stresemann. Su método no consistía en romper puertas, sino en aflojar bisagras. Proyectó cooperación, aceptó límites en público y a la vez trabajó para desactivar el aparato de vigilancia paso a paso. Locarno en 1925 fue clave. Alemania reconocía fronteras occidentales y con ello ganaba aire político. En 1926, el ingreso a la Sociedad de Naciones ofreció una plataforma. Desde dentro, Berlín podía presionar por equidad, pedir ajustes, erosionar restricciones como si fueran cláusulas negociables en vez de barrotes. La Comisión de Control empezó a reducir presencia. Los controles no se derrumbaron con una explosión, se desgastaron como metal bajo fricción. Mientras la diplomacia abría espacio, la planificación militar se volvía más sofisticada. Entre 1930 y 1933, el alto mando intensificó su rearme secreto en un contexto de pasividad occidental. La evasión funcionaba en dos niveles. Por un lado, subterfugios administrativos para esquivar inspecciones.
Por otro, el camuflaje social, clubes deportivos, asociaciones de tiro, gimnasia, entrenamiento físico. Se practicaba combate bajo estética civil. La frontera entre lo civil y lo militar se hacía deliberadamente borrosa. Esos espacios formaban juventudes, reservas humanas, listas para integrarse cuando el Estado lo exigiera. El dinero también aprendió a esconderse. Con tensiones permanentes entre necesidades militares y límites fiscales, surgieron presupuestos paralelos, partidas disfrazadas bajo conceptos civiles, mecanismos contables opacos. El rearme debía crecer sin provocar reacciones, y la contabilidad fue parte del armamento. En el exterior, Reino Unido y Francia detectaban señales, pero reaccionaban con tibieza, informes que se minimizaban, prioridades internas que pesaban más que una amenaza difusa. La incredulidad, el cansancio y el temor a nuevas tensiones dejaron margen. Berlín lo entendió como una señal, podía avanzar. En 1933, con Hitler en el poder, el sistema de ocultamiento dejó de ser solo una táctica y se volvió doctrina de Estado. La clandestinidad ya había construido la base, infraestructura, ingenieros, rutas, códigos, personal entrenado. Ahora bastaba una orden para salir de la sombra. El régimen mantuvo lo acumulado y lo expandió. Fábricas antes camufladas pudieron operar con más libertad. Empresas vinculadas al armamento retomaron contratos estatales. Oficiales que habían vivido en el mundo ambiguo de la evasión se transformaron en instructores del nuevo ejército. Al mismo tiempo, la propaganda instaló una narrativa de derecho a defenderse, y los diplomáticos negaban violaciones con documentos cuidadosamente redactados. El crecimiento del ejército dejó de ser disimulado. Las academias se reabrieron, los cursos se aceleraron y la estructura administrativa se centralizó para coordinar entrenamiento, logística, producción y doctrina en un plan general. La aviación recibió prioridad. Modelos que se presentaban como civiles se rediseñaban para uso militar, se ampliaban pistas, se creaban centros de prueba con acceso restringido. La artillería pesada volvió como un proyecto controlado. Diseños recuperados, prototipos nuevos, plazos reducidos. Todo debía encajar en un engranaje mayor. En 1935 llegó el paso definitivo, el restablecimiento del servicio militar obligatorio y la proclamación de una nueva fuerza armada, la Wehrmacht. Ya no era un ajuste ni una excepción, era un hecho irreversible, presentado como símbolo nacional. Poco después se oficializó la Luftwaffe, que durante años había respirado bajo cobertura civil. En paralelo, la Marina reactivó astilleros y diseñó unidades que excedían límites de tonelaje, probadas en instalaciones protegidas, incorporando destructores y submarinos con mayor autonomía. La ruptura con Versalles, en realidad, no fue un salto. Fue una escalera construida durante años, peldaño por peldaño, midiendo la reacción de Londres y París. Cuando esas reacciones no pasaron de comunicados, Berlín entendió que el terreno estaba libre. Hacia 1936, el cambio ya era irreversible. Lo que antes había sido una maquinaria latente se convirtió en estructura oficial a plena capacidad, con presupuestos, uniformes, ceremonias y producción coordinada, marcando el pulso de un país que ya no fingía estar desarmado. El plan de 4 años, convertir la economía en un arma. En 1936, el régimen dejó de actuar como un gobierno que administraba un país y pasó a comportarse como un cuartel general que administraba recursos. No fue un cambio gradual, fue un viraje de prioridades. El vocabulario económico empezó a girar alrededor de una sola idea, la economía centrada en la defensa, y con ese concepto se justificó que todo quedara subordinado a la preparación de la guerra. En la superficie, Alemania seguía pareciendo una nación que se recuperaba. Por dentro, el Estado comenzaba a operar como un dispositivo de movilización permanente. La transición tuvo un rostro: Hermann Göring. Donde Schacht había trabajado con una lógica tecnocrática y de vitrina, Göring entró con un objetivo único: preparar al país para el conflicto, aunque eso implicara deformar por completo el funcionamiento normal de la economía. Su herramienta fue el Plan de 4 años, una hoja de ruta diseñada para armar hasta los 10. El Plan de 4 años, convertir la economía en un arma. En 1936, el régimen dejó de actuar como un gobierno que administraba un país y pasó a comportarse como un cuartel general que administraba recursos.
No fue un cambio gradual, fue un viraje de prioridades. El vocabulario económico empezó a girar alrededor de una sola idea, la economía centrada en la defensa, y con ese concepto se justificó que todo quedara subordinado a la preparación de la guerra. En la superficie, Alemania seguía pareciendo una nación que se recuperaba. Por dentro, el Estado comenzaba a operar como un dispositivo de movilización permanente. La transición tuvo un rostro: Hermann Göring. Donde Schacht había trabajado con una lógica tecnocrática y de vitrina, Göring entró con un objetivo único: preparar al país para el conflicto, aunque eso implicara deformar por completo el funcionamiento normal de la economía. Su herramienta fue el Plan de 4 años, una hoja de ruta diseñada para armar hasta los dientes a Alemania, reorganizando la producción y asignando recursos como si ya estuviera en guerra, incluso antes de disparar un solo tiro. Ese plan partía de una elección explícita. Si el régimen debía decidir entre bienestar y capacidad militar, la respuesta estaba tomada: armas, armas y más armas. La defensa se instaló como prioridad número 1, y esa prioridad no se expresó solo en discursos, sino en decisiones tangibles que afectaron la vida cotidiana. Una de las medidas más reveladoras fue el desplome deliberado de la fabricación de automóviles. Se redujo en más de un 85% en apenas 3 años. No era un accidente industrial, era un recorte planificado para liberar materiales, líneas de ensamblaje y mano de obra que pudieran volcarse al armamento. Pero el giro no podía sostenerse solo con recortes. Para producir más armas, el Estado necesitaba capturar recursos internos sin que la población pudiera resistirse. Y ahí apareció un mecanismo clave: limitar el consumo para que el dinero quedara inmovilizado. El régimen llegó a diseñar un esquema de cartillas de racionamiento, no solo para administrar alimentos o bienes básicos, sino para impedir que los ciudadanos gastaran. La idea era brutalmente simple: si el pueblo no podía comprar, sus ahorros se acumulaban. Si sus ahorros se acumulaban, el sistema bancario quedaba lleno de liquidez. Y si los bancos quedaban llenos de liquidez, el Estado podía obligarlos a financiar el rearme. Los números mostraban ese efecto con crudeza. Los depósitos bancarios crecieron de forma descomunal. Pasaron de 2.000 millones de marcos en 1938 a 12.400 millones en apenas 3 años. En otras palabras, las cuentas alemanas rebosaban, no porque la gente viviera mejor, sino porque el gobierno limitaba el gasto. Ese dinero quieto se transformó en combustible fiscal y financiero. El régimen presionó para que los bancos prestaran al Estado y el Estado usó ese crédito para seguir ampliando fábricas militares, contratos y entregas, en un circuito donde el ahorro privado terminaba convertido en cañones, munición y blindaje. A la par, la presión fiscal subió como una segunda pinza. No bastaba con inmovilizar consumo, había que extraer ingresos de manera directa. Hubo subidas de impuestos y un aumento creciente del peso del Estado sobre los ingresos personales, incluso corrigiendo por inflación hacia 1000. Sin embargo, a medida que el dinero fluía, el régimen chocaba con un límite más duro que cualquier presupuesto: la naturaleza. Por más impuestos, préstamos forzados o depósitos bancarios, había recursos que no se podían fabricar con decretos. El hierro y el carbón eran el cuello de botella. Sin carbón, los hornos no podían mantenerse encendidos. Sin hierro, no había acero. Sin acero, no había artillería, blindajes, barcos ni maquinaria pesada. Y el problema era doble. Alemania no solo tenía dificultades en calidad y disponibilidad de hierro, sino que además el régimen desconfiaba de la obediencia de los grandes magnates industriales. En una economía de mercado, un empresario decide según rentabilidad. En una economía de guerra, el régimen exigía obediencia aunque el proyecto fuera insostenible. La respuesta de Göring fue crear una estructura capaz de absorber esa resistencia privada y a la vez concentrar el corazón material del rearme, el Reichswerke. No fue un simple consorcio, fue un mega conglomerado del hierro, el acero y el carbón, formado por empresas públicas y otras privadas, diseñado para ampliar producción, imponer inversiones y controlar el flujo de materias primas estratégicas. Para algunos empresarios era una promesa de negocios garantizados. El Estado invertiría, compraría, sostendría. Para otros era una amenaza. Significaba competencia desleal, pérdida de control y obligación de invertir en proyectos que podían hundirse, pero que el régimen imponía igual.
Lo esencial es que el Reichswerke representó una nueva manera de gobernar la economía. Si el sector privado no se alineaba, el Estado se convertía en empresario. Si la industria no producía lo que el plan exigía, el plan se imponía sobre la industria. Así, el régimen no solo planificaba, sino que también poseía, administraba y dirigía. La frontera entre Estado e industria se difuminó todavía más. Contratos, entregas y objetivos comenzaron a aparecer órdenes de campaña y cada tonelada de acero se contabilizaba como si fuera munición antes de un asalto. Este modelo tenía una ventaja inmediata: aceleraba la concentración y permitía redirigir recursos con rapidez, pero también consolidaba una lógica peligrosa. La economía dejaba de responder a señales de mercado y empezaba a responder a metas políticas. Cuando eso ocurre, los incentivos cambian, la eficacia importa menos que la obediencia. El resultado importa menos que el informe. El número escrito pesa más que la realidad. En esa cultura se abría un terreno fértil para el autoengaño y para la producción de cifras que complacieran al liderazgo. Aún así, en el corto plazo, el régimen consiguió imponer un shock de prioridad militar. El plan de 4 años no fue solo un programa de rearme, fue la institucionalización de una idea, la economía como prolongación de la guerra. Y en ese esquema, la autarquía no era un ideal económico, era una necesidad estratégica: reducir exportaciones, concentrar insumos, subsidiar sectores clave, asignar acero, carbón y trabajo como si ya se estuviera combatiendo. Por eso el Reichswerke no fue presentado como una empresa más, sino como un símbolo. La voluntad del régimen de controlar el subsuelo, el hierro, el acero, la energía y convertirlos en una sola cosa, un brazo industrial del Estado. Göring dio el paso final con un gesto que resumía toda la filosofía de esos años. Nacionalizó el suelo de Alemania y convirtió al país en una gigantesca mina de hierro. El fracaso del plan perfecto. El plan de 4 años se vendía como una receta directa. En un plazo corto, Alemania debía estar lista para sostener una guerra moderna sin depender de nadie. Esa era la promesa: armamento, combustible, acero, aviones, fortificaciones. Todo en marcha como si el país pudiera fabricarse a sí mismo una superioridad inevitable. Pero cuando se miraba debajo de la propaganda, aparecía el problema central. Una economía puede forzarse, pero no puede reinventar de la nada las materias primas que no tiene, ni multiplicar mágicamente la coordinación industrial cuando el Estado la reemplaza por órdenes, miedo y cifras maquilladas. La preparación empezó a mostrar una contradicción crónica. El régimen quería hacerlo todo a la vez. Quería tanques y al mismo tiempo quería vehículos para el pueblo. Quería obras, fortificaciones, expansión de la Luftwaffe, reorganización del ejército. Y además quería que la población no sintiera el golpe con demasiado dolor. En un país con recursos limitados, eso significaba competir por los mismos insumos: acero, carbón, caucho, combustible, mano de obra calificada. Lo que se asignaba a un rubro faltaba en otro, y esa puja no se resolvía con eficiencia económica, sino con la voluntad del líder. Ahí apareció un rasgo típico de las dictaduras. La cadena de decisión se hacía tan vertical que cualquier ajuste real terminaba bloqueado. Desde 1936, la asignación del material más importante, el acero, quedó sometida a un control cada vez más personalista. No era un comité técnico equilibrando prioridades. Era un sistema donde el sí definitivo dependía de la aprobación explícita de Hitler. Eso generaba un efecto inmediato. Nadie quería llevarle la contraria. Nadie quería presentar malas noticias. Nadie quería firmar recortes que pudieran interpretarse como debilidad. El resultado no era una planificación estricta, sino una planificación paralizada, sostenida por informes optimistas. La producción entonces empezó a estancarse en el lugar menos visible pero más decisivo: los cuellos de botella. Alemania podía extraer hierro, acumularlo, transportarlo, pero transformar ese hierro en acero requería carbón, y el carbón era un cuello cerrado. El Estado controlaba insumos, bloqueaba compras libres y fijaba prioridades, pero al hacerlo destruyó el mecanismo de coordinación que el mercado sí sabía ejecutar. Cuándo comprar, a quién vender, cuánto producir, cómo distribuir rápidamente cuando una industria se frenaba. Al desaparecer el mercado, las fábricas perdieron un lenguaje común.
Así aparecieron escenas que, en un régimen que se decía eficiente, rozaban lo absurdo. Empresas con montañas de hierro sin capacidad de convertirlo en acero por falta de carbón y sin posibilidad de conseguirlo por su cuenta porque el carbón estaba en manos del Estado. Ese tipo de colapso administrativo tenía un rasgo constante. No se veía en los discursos, se veía en los talleres, en las líneas de producción detenidas, en el desperdicio de horas y de equipos. Una economía militarizada no se rompe solo por falta de dinero. Se rompe cuando los materiales están en el país, pero no en el lugar correcto, en el momento correcto, con la energía correcta. Y lo que el plan imponía era una rigidez que multiplicaba esos errores. A la vez, el régimen acumuló otro tipo de presión, la promesa de cantidades imposibles. El plan de 4 años fijó metas concretas de acero asignado al ejército, pero en la práctica, el volumen que llegaba estaba por debajo de lo planeado. La diferencia entre lo previsto y lo real no era un pequeño desvío estadístico, era una brecha sistemática, repetida, que revelaba que el plan no dominaba la economía como afirmaba dominarla. Era más bien al revés, la economía real se resistía y el plan respondía con maquillaje. Esa distancia entre objetivo y realidad se hizo más evidente cuando se observaban los plazos. La producción de armamento programada para 1939 no se alcanzó hasta 1942, y las fortificaciones, que debían estar listas como parte de la arquitectura defensiva del Reich, quedaron tan atrasadas que su finalización se proyectaba para después del fin de la guerra. En otras palabras, cuando el régimen entró al conflicto, lo hizo con una preparación incompleta, apoyándose más en la velocidad operativa y en el shock estratégico que en una superioridad productiva sostenida. Ese punto es clave para entender el mito posterior. Alemania no dominó Europa en sus primeros movimientos porque hubiera construido una economía de guerra perfecta, sino porque combinó rearmamento acelerado con sorpresa, agresividad y decisiones militares que explotaban debilidades políticas de sus vecinos. El problema es que esa lógica de victorias rápidas se convirtió en un narcótico, reforzó la idea de que el sistema funcionaba, y esa ilusión permitió que el régimen siguiera exigiendo más sin corregir los fallos estructurales. En esa tensión, el choque interno se volvió inevitable, y Hjalmar Schacht, el tecnócrata que había sostenido el arranque económico del régimen, se opuso cuando el proyecto tomó forma de economía de guerra sin frenos. Consideraba que la dirección era incompetente y el conflicto político terminó de la manera habitual en una dictadura. El que objeta, cae. Schacht fue destituido, perdió su puesto en el Reichsbank y, años después, incluso terminó preso en Dachau. Ese recorrido mostraba una verdad incómoda. El sistema no toleraba que alguien dijera «esto no cierra». Y cuanto más se acercaba la guerra total, más se intentaba compensar las fallas con fuerza bruta. Si faltaba mano de obra, se tomaba. Si faltaban brazos, se importaban a la fuerza. Si la población debía sostener el esfuerzo sin protestar, se apretaba el control y se empujaba la carga hacia los que no podían resistir. La explotación laboral se convirtió en un mecanismo de Estado, y no solo bajo control público. Las empresas privadas participaron y se beneficiaron. Prisioneros y deportados fueron enviados a fábricas, minas, construcción. El gobierno alquilaba seres humanos como si fueran maquinaria y las compañías pagaban por ese uso. En el punto más alto de la guerra, el número de personas sometidas a trabajos forzados llegó a millones, representando una porción enorme de la fuerza laboral alemana. La economía de guerra entonces se sostenía no solo con acero y carbón, sino con esclavitud organizada. Aún así, ni siquiera ese crimen industrial resolvió el problema de fondo. El plan seguía sin cumplir sus metas esenciales. El plan de 4 años fracasó en sus propios términos. No logró los objetivos de producción prometidos, y el estancamiento se hizo visible desde la segunda mitad de los 30. A pesar del aumento del gasto, la producción militar no crecía como el régimen proclamaba. La maquinaria estaba sobredemandada. La coordinación era torpe, los insumos eran escasos y la mentira se convertía en el lubricante de la cadena de mando. Y cuando el sistema se acostumbra a mentir hacia arriba, la realidad termina golpeando desde abajo.
Las cifras podían adornarse, los informes podían sonar grandiosos, pero los hechos quedaban expuestos en detalles concretos. Al iniciar la invasión de Polonia en 1939, el número de tanques modernos era sorprendentemente bajo. La producción de aviones de combate estaba lejos de lo prometido, y el calendario que el régimen había escrito para su superpotencia se corría hacia adelante como una deuda que nadie quería reconocer. La economía del Reich, en ese punto, ya era una máquina tensionada al límite, disciplinada en apariencia, pero torpe en su interior, poderosa en propaganda, pero vulnerable en recursos, capaz de imponer sufrimiento masivo, pero incapaz de cumplir sus propios planes sin retrasos gigantescos. En ese escenario, el régimen buscó una salida típica, no corregir el sistema, sino encontrar a alguien que pudiera hacerlo funcionar mejor sin cuestionar su lógica. Y fue ahí, con la guerra ya iniciada y con el caos productivo acumulado, cuando empezó a ganar protagonismo el hombre que más tarde sería vendido como el padre del milagro armamentístico, Albert Speer. El milagro de Speer y la economía que ya no alcanzaba. Cuando la guerra se volvió larga, lo que empezó como un proyecto de movilización planificada, terminó convertido en una carrera desesperada por sostener el frente. La imagen que el régimen había vendido durante años chocó contra la realidad física. Faltaban materiales, faltaba combustible, faltaba coordinación y, sobre todo, faltaba tiempo. Y sin embargo, el Estado nazi insistía en la misma consigna: más armas, más aviones, más blindados a cualquier precio. Ese precio ya no era una metáfora. Para sostener la máquina, el régimen había ido cerrando válvulas de consumo interno, imponiendo límites y diseñando un país donde el ciudadano común no gastaba porque en la práctica no se lo dejaban. Las cuentas bancarias crecían no por prosperidad, sino por racionamiento, y el Estado encontraba ahí una palanca financiera útil para seguir empujando la producción militar. A la vez, la presión fiscal se endurecía y la economía entera se reordenaba como si existiera un único cliente: la guerra. Lo que no era necesario se sacrificaba sin remordimiento. Se reducían líneas civiles, se cancelaban proyectos incompatibles, se desviaban cupos de acero de un sector a otro, y el aparato de planificación se volvía más rígido y más dependiente de decisiones personales. En esa rigidez se escondía una contradicción. El régimen pedía resultados imposibles y castigaba la mala noticia. En una dictadura así, las cifras tienen que cerrar. Nadie quería ser el funcionario que le explicara al líder que su objetivo era inviable. Y cuando la realidad se resistía, no se corregía el plan, se maquillaba el informe, se prometía lo que no se podía entregar y se pateaba el problema hacia adelante. En el papel, todo parecía avanzar. En la logística se acumulaban cuellos de botella. El hierro podía existir, pero faltaba carbón para convertirlo. La fábrica podía tener pedidos, pero no insumos. El taller podía tener mano de obra, pero no piezas estándar. El mercado había sido asfixiado, y lo que quedó fue un laberinto administrativo donde cada oficina defendía su cuota y su supervivencia. Ese contexto explica por qué, cuando el régimen necesitó un rostro para la eficiencia, encontró a Albert Speer. La historia popular lo presenta como el gran organizador, el tecnócrata que salvó la producción alemana con racionalidad, disciplina y método. La propaganda lo moldeó como el hombre que haría más con menos, justo cuando el país empezaba a notar que la guerra ya no era una sucesión de victorias rápidas, sino una erosión constante. Speer entró con una receta clara: concentrar decisiones, recortar dispersión, imponer mando único donde antes había burocracias y rivalidades. En lugar de permitir cientos de plantas produciendo lo mismo con estándares distintos, apostó por cerrar lo poco productivo, concentrar lo eficiente y simplificar modelos. No era una idea romántica ni genial. Era el tipo de racionalización que aparece cuando el sistema no puede sostener su propia complejidad. Menos variantes, menos tipos, menos piezas distintas, más repetición, más cadena, más producción en serie. Y en esa simplificación, el régimen empezó a exhibir números que, al menos en apariencia, subían con fuerza. Más aviones por mes, menos horas por unidad, más salida de material militar. Pero el problema no era solo cuánto salía de la fábrica, sino cómo se conseguía que saliera. La producción creció, sí, pero no por un milagro que hubiera derrotado las limitaciones materiales.
Creció porque el régimen siguió desviando recursos desde otras áreas que no se veían en el parte triunfal, porque el saqueo de territorios ocupados aportaba carbón, acero y capacidad industrial, porque se reorganizaban cuotas desde arriba y porque el costo humano se multiplicaba. No se trataba de eficiencia pura, era prioridad absoluta, aplicada con brutalidad. La mano de obra es el ejemplo más claro. El Estado no solo reorganizaba a trabajadores alemanes hacia sectores militares, también explotaba el componente más oscuro del sistema, la esclavitud industrial. Judíos, prisioneros de guerra y deportados eran integrados como fuerza laboral sin derechos, sin salario real, sin salida. Y no solo en instalaciones estatales. Empresas privadas participaban del mecanismo, recibiendo prisioneros alquilados por el gobierno como si fueran insumos de producción. En el pico de 1944, el número de trabajadores forzados superaba varios millones y representaba una fracción enorme de la fuerza laboral dentro de Alemania. Esa realidad no era un exceso marginal, era parte de la arquitectura del esfuerzo bélico. La propaganda, sin embargo, prefería otro relato. Speer servía para contar una historia reconfortante. Si apretamos un poco más, si nos organizamos mejor, si trabajamos con disciplina, ganaremos. Esa narrativa encajaba con el momento psicológico del régimen. Necesitaban convencer a su población de que el sacrificio todavía tenía sentido. Y también necesitaban explicar por qué, a pesar de la supuesta grandeza industrial alemana, cada vez era más difícil sostener la guerra. Por eso el llamado milagro armamentístico tenía trampa. Los datos existían, pero estaban construidos sobre comparaciones convenientes y sobre un recorte selectivo de lo que se contabilizaba. Crecía la producción de munición o de ciertos modelos, pero a costa de hundir otros sectores. Aumentaba el volumen, pero no necesariamente la productividad real del conjunto. Se aceleraban cadenas, pero se perdía calidad. La presión por sacar más unidades llevaba a simplificar diseños, a estandarizar por necesidad y a postergar innovación, porque innovar exige tiempo, pruebas, cambios de línea, inversión de riesgo. El régimen prefería repetir y empujar, aunque eso degradara el resultado final. La degradación se veía en el material que salía a combatir. Lo que había sido puntero en un momento podía convertirse, bajo producción apurada y sin margen de mejora, en equipo frágil, peligroso para su propia tripulación o incapaz de sostener el ritmo de la guerra moderna. A eso se sumaba otro golpe que ninguna reorganización podía administrar desde un escritorio: los bombardeos aliados. En el momento en que el aparato alemán parecía encontrar una forma de concentrarse y producir en serie, el cielo empezaba a obligarlo a dispersarse otra vez. La industria se fragmentaba para sobrevivir, se trasladaban plantas, se multiplicaban talleres improvisados, se perdía eficiencia en logística y se agregaban nuevas fricciones. El sistema intentaba volverse más moderno, pero la guerra lo empujaba a una producción cada vez más defensiva, más dispersa y más precaria. Y así, la imagen de Alemania como superpotencia industrial quedaba sostenida por una mezcla de mito, saqueo, contabilidad conveniente y violencia masiva. La máquina producía, pero no porque hubiera encontrado la fórmula perfecta. Producía porque el régimen exprimía recursos internos, robaba externos, forzaba trabajo esclavo y recortaba calidad, mientras los bombardeos obligaban a disolver la misma concentración industrial que Speer había intentado imponer. Autarquía con truco, cuando la superpotencia necesitó conquistar para producir. En el papel, el plan de 4 años prometía una Alemania autosuficiente, blindada contra bloqueos y capaz de sostener una guerra larga sin arrodillarse por falta de materiales. En la práctica, esa promesa chocaba con un límite que ni la propaganda ni el miedo podían disolver: la geología. El régimen podía exprimir a la población, forzar a los bancos, subir impuestos, ordenar a las industrias, pero no podía sacar del subsuelo lo que no estaba allí en cantidad suficiente, ni cambiar la calidad de los recursos con un discurso. El problema era concreto y tenía nombre: hierro y carbón. Sin acero no había guerra moderna y sin carbón no había acero. Por eso el giro económico de 1936 no fue solo una reorganización de fábricas, sino una carrera por dominar el corazón material del poder. Y cuando ese corazón no respondió como Göring prometía, el régimen inventó una solución que parecía industrial, pero que en realidad era política: el Reichswerke.
El Reichswerke se presentó como una respuesta técnica, un mega conglomerado del hierro, el acero y el carbón, formado por empresas públicas y otras privadas, con el Estado metido hasta los codos para garantizar inversión, producción y obediencia. Era una manera de decir: si el sector privado no quiere o no puede, el Estado tomará el mando. Algunos magnates estaban encantados. Significaba dinero seguro, contratos garantizados, inversión pública a gran escala. Otros lo veían como una amenaza directa porque el modelo implicaba competencia desleal, pérdida de control y, sobre todo, la obligación de invertir en proyectos que podían ser insostenibles, pero que el régimen imponía igual. En ese mecanismo había una idea clave. La economía nazi quería funcionar como una máquina de guerra, pero los empresarios seguían siendo empresarios. El Estado tenía que domesticar esa lógica, y el Reichswerke funcionaba como un látigo y una zanahoria a la vez. Con él, Göring no solo reorganizaba la industria, reorganizaba el poder. Un consorcio de ese tamaño era un instrumento político. El que entraba quedaba bajo control. El que se resistía era empujado, comprado, absorbido o marginado. El régimen lo llevó al extremo con un gesto simbólico y brutal. Göring nacionalizó el suelo y transformó al país en una gigantesca mina de hierro. La frase no era solo retórica, describía el sentido del proyecto. La autarquía necesitaba transformar cada palmo de Alemania en material bélico, como si el territorio entero existiera para alimentar hornos. El problema fue que incluso explotando el hierro doméstico hasta donde se podía, no alcanzaba. La materia prima seguía siendo insuficiente para las metas delirantes del plan. Y ahí aparece el segundo pilar del modelo, la autarquía, pero con truco. La idea oficial era clara: no depender de importaciones, no estar atado a mercados extranjeros, no quedar vulnerable a un bloqueo naval como el que había asfixiado a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Göring no quería oír hablar de traer metal de afuera. Pero el régimen descubrió rápidamente la contradicción. Si Alemania no tenía lo que necesitaba, la autosuficiencia era un cuento. Entonces el plan cambió sin admitirlo. Si los recursos no iban a Alemania, Alemania iría a por los recursos. Ese truco fue el puente entre la economía y la conquista. La expansión territorial dejó de ser solo una obsesión ideológica y se volvió, además, una operación de abastecimiento. En 1938, el Tercer Reich llevó a cabo el Anschluss, la anexión de Austria. En el discurso era reunificación nacional. En la contabilidad de guerra era sumar recursos, industria, reservas y un corredor estratégico. Poco después llegó Checoslovaquia y luego Polonia. Y aunque el régimen hablaba de historia, destino y grandeza, la máquina económica entendía otra cosa: carbón, acero, fábricas, infraestructura. A partir de 1938, todo el acero extra que produjo Alemania venía precisamente de los países ocupados. No era un detalle marginal, era el motor del aumento. La supuesta independencia se sostenía con la dependencia conquistada. Y el golpe más duro estaba en el carbón. Los territorios ocupados entregaban el 80% del carbón necesario para la industria alemana. Ese dato explica por qué la economía nazi, incluso cuando parecía una superpotencia, vivía al borde de su propia fragilidad. No era una fortaleza autosuficiente, era un sistema que necesitaba expandirse para no quedarse sin combustible. En ese punto, el concepto de superpotencia se vuelve engañoso. Alemania podía producir más armamento, sí, pero ese más estaba atado a una condición: mantener la expansión y el saqueo. La economía se volvía adicta a la conquista. Cada nuevo territorio no solo era propaganda, era una inyección de energía, acero y capacidad industrial. Por eso, una derrota estratégica no sería solo una derrota militar, sería un colapso logístico. Si se frenaba la expansión o se cortaba el flujo de recursos, el corazón industrial se quedaba sin oxígeno. Y no era solo acero y carbón. La expansión incorporó marcas, plantas, tecnología y mano de obra de países sometidos. Un ejemplo claro de esto fue Škoda. Esa industria checa, con experiencia y capacidad, se incorporó al engranaje del Reich. No era un trofeo, era una fábrica, una línea de producción lista para alimentar el esfuerzo bélico. Así funcionaba el truco:
La autarquía ya no consistía en producirlo todo en casa, sino en convertir la casa en un territorio cada vez más grande, donde las fábricas conquistadas pasaban a ser alemanas por decreto. Esto reconfigura la lectura de los años previos a la guerra. El rearme no fue solo un acto interno, sino un proyecto que necesitaba espacio externo para sostenerse. Alemania se preparaba para una guerra total, pero su economía no estaba diseñada para resistir un cierre del mundo. Estaba diseñada para abrir el mundo a la fuerza. Cada anexión resolvía un problema inmediato y al mismo tiempo creaba un problema mayor, la necesidad de seguir anexando, porque el sistema ya había apostado todo a esa fuente de recursos. Y ahí, sin que hiciera falta un anuncio, la economía nazi dejó de ser una economía de defensa y se convirtió en una economía de expansión. La guerra no era el accidente que podía ocurrir, era el mecanismo que completaba el plan. Por eso, el paso de 1938 a 1939 no fue un salto inesperado, sino la consecuencia lógica de una autarquía que dependía de ocupar territorios para encender sus hornos, sostener el acero, mantener el carbón y absorber industrias como Škoda dentro del engranaje del Reich. La superpotencia aparente, producir, saquear y depender de lo conquistado. Desde afuera, el Tercer Reich empezó a verse como una superpotencia porque parecía cumplir una fórmula irresistible: orden interno, disciplina industrial y una capacidad militar que crecía a una velocidad que asustaba. Pero esa imagen estaba construida sobre una ilusión cuidadosamente sostenida. Por más que el régimen hubiera logrado someter a la banca, apretar impuestos, racionar el consumo y orientar fábricas enteras hacia el armamento, seguía arrastrando el mismo límite que ningún decreto podía derogar. Los recursos naturales no se botan, no se imprimen y no se inventan. Esa es la razón por la que el giro económico no se entiende solo mirando fábricas dentro de Alemania, sino mirando el mapa. La supuesta autosuficiencia fue, en realidad, un truco con dos caras. La primera era interna: restringir el consumo para liberar materiales, congelar gasto privado y convertir el ahorro forzado en crédito para el Estado. El ciudadano veía cartillas y prohibiciones. El régimen veía depósitos bancarios creciendo como una presa de agua lista para abrirse hacia la industria militar. En apenas 3 años, esos depósitos pasaron de 2.000 millones de marcos a 12.400 millones, y esa masa de dinero inmovilizado se convirtió en una fuente que el Estado obligaba a los bancos a prestarle para seguir produciendo armas. La abundancia no era prosperidad, era encierro económico. La segunda cara era externa. Si Alemania no podía obtener los recursos por comercio y no quería depender de importaciones, la alternativa era apropiarse de ellos. Por eso la expansión territorial funcionó como una palanca industrial. La anexión de Austria, el desmembramiento de Checoslovaquia, la invasión de Polonia, todo eso tenía un discurso ideológico, pero también tenía una traducción inmediata en carbón, hierro, fábricas, infraestructura y capacidad de producción incorporada por la fuerza. El modelo era brutal y eficiente en su lógica. Lo que faltaba en el Reich se buscaba fuera del Reich, y al capturarlo se lo convertía en propiedad del esfuerzo de guerra. Ahí se derrumba el mito de la autarquía. A partir de 1938, el acero extra que la Alemania nazi consiguió producir vino precisamente de los países ocupados, y todavía más revelador, los territorios conquistados aportaban el 80% del carbón necesario para la industria alemana. Esa dependencia lo cambia todo, porque convierte a la superpotencia en un sistema adicto a su propia expansión. En el momento en que el Reich dejara de avanzar, o en el momento en que el flujo de carbón se interrumpiera, la maquinaria industrial se quedaba sin energía real, sin el combustible que permite que el hierro se convierta en acero y que el acero se convierta en guerra. Esa lógica explica por qué tantas conquistas tempranas tuvieron un valor que iba más allá del frente. Eran inyecciones industriales. No se trataba solo de territorio, sino de marcas, talleres, líneas de montaje, técnicos, proveedores. Empresas y plantas de países sometidos fueron absorbidas para producir dentro de una economía militarizada que ya no podía permitirse respetar fronteras económicas. La conquista se volvió al mismo tiempo estrategia y abastecimiento. El Reich empezaba a parecer una superpotencia porque su capacidad nacional no era estrictamente nacional.
Era el resultado de sumar a la fuerza las economías vencidas, pero esa adicción tenía un costo oculto. En vez de construir una base estable, el sistema se sostenía con recursos extraordinarios: saqueo, control extremo de la vida civil y una expansión que necesitaba seguir alimentándose. Y como la guerra moderna no se sostiene solo con acero y carbón, sino con trabajo, el régimen sumó la otra pieza de su ingeniería: la explotación humana como política industrial. Cuando la demanda de producción creció y la guerra dejó de ser una secuencia de golpes rápidos, Hitler no dudó en convertir personas en insumos. En 1944, el número de prisioneros sometidos a trabajos forzados superó los 7,5 millones, hasta alcanzar cerca de un quinto de toda la fuerza laboral dentro de Alemania. No eran obreros, eran esclavos. La asignación era casi contable: franceses a agricultura, soviéticos a industria, judíos a un sistema concentracionario donde el trabajo se mezclaba con exterminio. Y el mecanismo no fue solo estatal. Empresas privadas recibían prisioneros enviados desde campos como Auschwitz y los usaban en fábricas, construcción o minas. El gobierno alquilaba esa mano de obra y las compañías pagaban por ella, mientras el prisionero no recibía nada. La superpotencia aparente no se apoyaba solo en metal, se apoyaba en una administración del horror. Incluso con ese nivel de extracción, la economía nazi siguió mostrando una grieta central. El plan de 4 años fracasó en sus propios términos. Las metas de producción no se cumplieron, y el crecimiento general de la producción militar desde 1936 permaneció estancado a pesar del aumento del gasto. La diferencia entre lo planeado y lo real era constante. De las 270.000 toneladas de acero que el plan asignaba al ejército por mes, solo se recibían 195.000. El calendario se deslizaba como un suelo que se mueve. Lo programado para 1939 recién se cumplió en 1942 y la finalización de fortificaciones se proyectó hasta 1948, es decir, 3 años después de terminada la guerra. La Alemania, que parecía lista, en realidad entró al conflicto con una preparación desordenada y retrasada. Esa fragilidad no se explicaba solo por falta de recursos, se explicaba por la anatomía de la dictadura. Nadie quería llevarle la contraria al líder, y en ese clima la economía se gobernaba como si fuera un asunto de voluntad. A partir de 1936, ningún cambio relevante en las cuotas de acero se aprobaba sin el consentimiento explícito de Hitler. Si el plan era surrealista, el plan no se corregía, se ocultaba el desvío. Se mentía hacia arriba, se maquillaban cifras, se prometía lo imposible y se castigaba al que objetaba. La economía se volvió un teatro donde los informes debían sonar bien, aunque los hornos no tuvieran carbón o aunque las líneas de producción se quedaran sin piezas. Esa misma cultura alimentó el mito posterior de Albert Speer. Se lo instaló como el padre del milagro armamentístico, el hombre que supuestamente trajo una racionalización moderna: centralizar decisiones, cerrar fábricas menos productivas, concentrar en grandes empresas, homogeneizar la maquinaria, reducir la cantidad de modelos y apostar por economía de escala. El relato fue atractivo porque ofrecía esperanza: hacer más con menos, justo cuando la población empezaba a notar que la guerra se estaba volviendo interminable. Speer, según esa versión, transformaba la industria alemana en una máquina de producción en serie al estilo de Henry Ford. Pero la realidad era menos limpia. La producción creció, sí, pero ese crecimiento estaba sostenido por estadísticas maquilladas y por sacrificios ocultos que no aparecían en el parte. Si aumentaba la munición, no era porque de pronto las fábricas hubieran descubierto un secreto productivo, sino porque se les asignaba más acero a costa de otros sectores, y en buena medida gracias al robo sistemático de recursos en territorios ocupados. El menos nunca llegó de verdad. En algunos procesos se recortaba desperdicio, pero también se aumentaba en un 60% el número de trabajadores dedicados a producir tanques. Es decir, se empujaba con más gente, más insumos y más extracción, no con una eficiencia milagrosa nacida de la nada. A medida que la guerra se alargaba, el retrato de Alemania como superpotencia empezaba a tener grietas que ya no podían taparse solo con desfiles. Durante los primeros años, el régimen había conseguido construir una sensación de transformación acelerada. Fábricas funcionando, soldados marchando, cazas sobrevolando,
una nación recuperada. Esa puesta en escena era real en su forma, pero incompleta en su fondo. El problema era que el país no se había convertido en una máquina perfecta. Se había convertido en una máquina tensa, alimentada por medidas extremas, por recursos conquistados y por un método económico que funcionaba mientras hubiera algo que exprimir. El núcleo de ese método era brutalmente simple. Si había que elegir entre bienestar y guerra, la elección ya estaba hecha. El plan de 4 años funcionó como una orden de prioridades escrita en acero. Para liberar materiales y capacidad industrial, el régimen redujo drásticamente la producción civil. Un ejemplo que lo muestra sin necesidad de grandes teorías fue la industria automotriz. La fabricación de automóviles se redujo más de un 85% en apenas 3 años. No era una reforma industrial moderna, era la renuncia deliberada a una economía de consumo para convertir líneas, mano de obra y materias primas en armamento. El siguiente paso fue disciplinar al ciudadano como si fuera un recurso económico del Estado. La herramienta fue el racionamiento. Las cartillas no solo distribuían bienes, congelaban el consumo. La gente podía tener dinero, pero no podía gastarlo. Esa prohibición generó un efecto contable útil para el régimen. Los depósitos bancarios se inflaron de forma masiva, pasando de 2.000 millones de marcos en 1938 a 12.400 millones en solo 3 años. El milagro era un encierro, cuentas rebosantes porque el gasto estaba bloqueado. El tercer componente fue el impuesto. En una economía normal, subir impuestos demasiado rápido puede hundir consumo, inversión, actividad. En una economía de guerra, eso deja de importar porque el consumo ya está restringido y la inversión ya está dirigida. Por eso, en ese cóctel bélico, el régimen añadió subidas fiscales sostenidas. Corregido por inflación, en 1943 los alemanes entregaban un 75% más de sus ingresos al Estado que en 1938. La guerra no se financiaba con una sola vía, sino con una pinza. Racionamiento para inmovilizar gasto y ahorros, impuestos para extraer directamente y banca obligada a transformar depósitos privados en músculo estatal. Pero aún con ese control financiero, el problema real seguía siendo el mismo. La guerra industrial se sostiene con recursos, no con dinero. El acero era la sangre del sistema y el carbón era el oxígeno del acero. Sin carbón, el hierro se apilaba inútil. Y ahí aparecía una contradicción interna. El Estado había reducido el mercado al mínimo, y sin mercado las fábricas perdieron un modo eficiente de coordinarse. El resultado, en la práctica, fue una economía que se llamaba planificada, pero que se trababa sola. Plantas con enormes cantidades de hierro que no podían convertir en acero por falta de carbón, y que tampoco podían comprar carbón porque el gobierno lo controlaba. La planificación, que debía asegurar fluidez, terminaba generando parálisis en puntos críticos. La respuesta del régimen frente a esa fragilidad fue ampliar el control industrial. El Reichswerke fue el símbolo de ese salto, un megaconglomerado de hierro, acero y carbón que mezclaba empresas públicas y privadas, diseñado para imponer inversiones, dirigir producción y subordinar al sector privado a la lógica militar. Göring llevó esa lógica al extremo con un gesto de poder. Nacionalizó el suelo de Alemania y convirtió al país en una gigantesca mina de hierro. No era una figura poética. Era la imagen de un Estado que quería extraer del territorio todo lo que pudiera para mantener hornos encendidos y contratos militares activos. Sin embargo, la paradoja no desaparecía. El régimen podía apretar dentro, pero afuera seguía necesitando recursos, y esa necesidad volvió adicta a la economía nazi a la expansión. La autarquía no era autosuficiencia real, era dependencia de lo conquistado. Aún bajo ese esfuerzo extremo, el plan de 4 años no cumplió sus objetivos de producción. De las 270.000 toneladas de acero que el plan asignaba al ejército cada mes, solo se recibían 195.000. Lo programado para 1939 no se cumplió hasta 1942. Y la finalización de fortificaciones quedó proyectada para 1948. La propaganda decía listos, pero la contabilidad real decía tarde. Esa diferencia entre metas y realidad no era un accidente técnico.
Era una consecuencia del sistema político. En una dictadura, la información se deforma porque nadie quiere llevarle la contraria al líder. En este caso, a partir de 1936, ningún cambio relevante en las cuotas de acero se aprobaba sin el consentimiento explícito de Hitler. Si las metas eran disparatadas, pocos se atrevían a discutirlas. Cuando alguien lo hizo, el sistema lo expulsó. Schacht, el tecnócrata que había dirigido el arranque económico del régimen, se opuso firmemente al giro hacia una economía de guerra dirigida por Göring. Terminó destituido, perdió su puesto en el Reichsbank y en 1944 fue enviado a Dachau. El mensaje era inequívoco. La economía no era un debate técnico, era obediencia. Y cuando la obediencia no alcanza para fabricar recursos, el régimen recurre al último insumo que siempre puede tomar: seres humanos. En el pico de la guerra, en 1944, el número de prisioneros en trabajos forzados superó los 7,5 millones, cerca de un quinto de toda la fuerza laboral en Alemania. La distribución era funcional: franceses a agricultura, soviéticos a industria, judíos a un sistema de trabajo concentracionario. El mecanismo era, además, rentable para el Estado y para empresas privadas. Prisioneros de campos como Auschwitz eran enviados a fábricas, construcción y minas. El gobierno los alquilaba como esclavos y compañías privadas pagaban un precio del que el prisionero no recibía nada. El esfuerzo de guerra no solo se sostenía con acero y carbón, sino con administración de esclavitud. Aún así, incluso con racionamiento, impuestos, banca forzada, control estatal de industrias, anexiones y trabajo esclavo, el sistema siguió chocando con su límite. El milagro armamentístico que se vendió más tarde era, en buena medida, propaganda. La producción se disparaba en algunos rubros, pero a costa de simplificar y sacrificar innovación, lo que degradaba la calidad. Aviones que al inicio habían sido punteros terminaron siendo máquinas peligrosas, y hasta los modelos más avanzados conservaban defectos derivados de esa lógica de producir mucho y rápido. El lema «hacer más con menos» servía para mantener movilizada a la población cuando la economía ya no daba más y la gente empezaba a notarlo. A partir de 1943, los bombardeos aliados obligaron a la industria nazi a dispersarse otra vez. Lo que Speer había intentado concentrar para ganar velocidad y escala tuvo que fragmentarse para sobrevivir. Talleres improvisados, plantas trasladadas a la periferia, producción escondida bajo tierra, líneas de montaje partidas en docenas de piezas para que una sola bomba no lo apagara todo. Y cada una de esas soluciones traía su propio costo. Más transporte, más fallas, más demoras, más pérdida de control real. La economía, que se jactaba de ser una máquina perfecta, empezó a actuar como un cuerpo herido, corriendo sangre por demasiadas heridas abiertas al mismo tiempo. Esa dispersión no solo afectó a la industria, golpeó la logística, el mantenimiento, el entrenamiento y la reposición. Un tanque no era solo un tanque, era acero, munición, combustible, repuestos, camiones para moverlo, obreros para arreglarlo y una cadena de proveedores que debía funcionar como un reloj. En los primeros años, Alemania había apostado por golpes rápidos y campañas cortas, porque su sistema económico rendía mejor bajo el ritmo de la ofensiva que bajo el peso de una guerra prolongada. Pero cuando el frente se extendió, cuando el combustible se volvió oro y cuando cada tonelada de carbón tuvo que competir contra el invierno, el sistema empezó a revelar lo que era: un proyecto que parecía invencible mientras avanzaba, pero que se debilitaba en el mismo acto de sostenerse. Ahí se cerró el círculo. La superpotencia no se construyó como una modernización estable, sino como una conversión forzada. Racionamiento para inmovilizar consumo, ahorros privados convertidos en crédito obligatorio, impuestos crecientes, controles sobre el acero y una industria sometida a metas políticas más que a realidades técnicas. Cuando eso no alcanzó, el régimen extendió la frontera del saqueo. Anexó territorios para conseguir carbón y acero, absorbió fábricas ajenas para producir como si fueran propias y convirtió millones de personas en mano de obra esclava para llenar huecos que el sistema no podía cubrir de otro modo. Y al final, esa fue la trampa definitiva del proyecto. Alemania no se preparó para ser una potencia estable, sino para ser una potencia en guerra permanente.
Cuando esa guerra dejó de obedecer a sus planes, la superpotencia mostró su verdad. No era una cima económica sólida, sino una construcción extrema, levantada a fuerza de control, dependencia y destrucción.